En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Padre Todopoderoso y Eterno, te damos gracias, Padre Santo, por regalarnos una semana más de vida, Señor. Gracias, Dios Eterno, por el alimento diario, por la salud, por nuestra vida, por la vida de nuestros seres queridos. Gracias, Señor Jesucristo, por todas tus bendiciones, por el perdón de nuestros pecados, por tu mediación ante el Altísimo por nuestras vidas. Gracias, Espíritu Santo, por guiarnos, iluminarnos y bendecirnos a través de los sacramentos. Gracias. En este momento queremos pedir tu presencia para que seas tú quien nos guíe, quien nos oriente a través de tu palabra, para que podamos entender y comprender el mensaje que en esta noche quieres dar a través de esta reflexión. Ponemos en tus manos, Señor, al Papa Francisco, para que lo ilumines, lo bendigas, lo guíes y lo fortaleces en su proceso de recuperación de la salud, para que siga gobernando a tu iglesia hasta el día en que tú lo decidas que deba retirarse. Te pedimos también por el presidente de la República, porque lo ilumines y lo guíes para que tome las decisiones más acertadas por la Colombia. Te pedimos por todos los gobernadores, por todos los alcaldes y todas las autoridades de Colombia. En tus manos también colocamos a todos los médicos, enfermeros, bacteriólogos y todos los empleados de la ciencia de la salud, para que a través de su trabajo, Señor, puedan ayudar en el proceso de sanación de todos los enfermos. Te pedimos, Padre Santo, también que nos ilumines con tu palabra para poder entender la verdad que tú nos quieres revelar a través de tu palabra, Señor. Bendice nuestros hogares, a nuestras familias y a todos nuestros seres queridos. Ampáranos y protégenos, Señor, de todos los males. Santísima Virgen María, también queremos pedirte que en esta noche estés con nosotros para que escuches lo que tenemos que hablar acerca de ti. Te pedimos tu intercesión amorosa. Te pedimos que nos cubras con tu manto sagrado y nos protejas de las acechanzas y las flechas del maligno. A los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael les pedimos que nos protejan en todos nuestros caminos, que nos traigan siempre la buena nueva del cielo y nos guíen siempre en el proceso de salvación. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Jueces 5. El canto de Débora y Barak. Aquel día, Débora y Barak, hijo de Abinoam, cantaron así: alaben todos al Señor, porque aún hay en Israel hombres dispuestos a pelear, porque aún hay entre el pueblo hombres que responden al llamado de la guerra. Escúchenme, ustedes los reyes, óiganme, ustedes los gobernantes. Voy a cantarle al Señor, voy a cantar al Dios de Israel. Cuando tú, Señor, saliste de Seir, cuando te fuiste de los campos de Edom, tembló la tierra, se estremeció el cielo, las nubes derramaron su lluvia. Delante de ti, Señor, delante de ti, Dios de Israel, temblaron los montes, tembló el Sinaí. En los tiempos de Samgar, hijo de Anat, y en los tiempos de Jael, los viajeros abandonaron los caminos
y anduvieron por senderos escabrosos. Las aldeas de Israel quedaron del todo abandonadas. Fue entonces cuando yo me levanté, yo, Débora, una madre de Israel. No faltó quien se escogiera nuevos dioses, mientras se luchaba a las puertas de la ciudad. Pero no se veía un escudo ni una lanza entre 40,000 israelitas. Yo doy mi corazón por los altos jefes de Israel, por la gente de mi pueblo, que respondió al llamado de la guerra. Alaben todos al Señor. Díganlo ustedes, los que montan asnas pardas, y ustedes, los que se sientan en tapetes, también ustedes, los viajeros. Allá, entre los abrevaderos y al son de sonoros platillos, proclamen las victorias del Señor, las victorias de sus aldeas en Israel. Despierta, Débora, despierta, despierta y entona una canción. Y tú, Barak, hijo de Abinoam, levántate y llévate a tus prisioneros. Entonces bajaron los israelitas a luchar contra los poderosos. Bajaron por mí las tropas del Señor a luchar contra los hombres de guerra. Algunos hombres de Efraín bajaron al valle, y tras ellos fueron las tropas de Benjamín. De los de Maquir bajaron sus jefes, y de los de Zabulón sus gobernantes. También acompañaron a Débora los jefes de Isaacar. Isaacar fue el apoyo de Barak, pues se lanzó tras él al valle. Si en los escuadrones de Rubén hay grandes hombres de corazón resuelto, ¿por qué se quedaron entre los rediles, oyendo a los pastores llamar a sus ovejas? En los escuadrones de Rubén hay grandes hombres de corazón miedoso. Galaad se quedó acampando al otro lado del río Jordán. Dan se quedó junto a los barcos, y Aser se quedó en la costa, y no se movió de sus puertos. Pero en las alturas de los campos, Zabulón y Neftalí arriesgaron su vida. Entonces los reyes vinieron a Tanat, junto a las aguas de Megiddo. Los reyes cananeos vinieron en plan de guerra, pero no obtuvieron plata ni riquezas. Desde el cielo, desde sus órbitas, las estrellas lucharon contra Sísara. Las estrellas, el arroyo antiguo, el arroyo de Quizón, los barrió a todos ellos. Tú aplastarás la garganta de los poderosos. Resuenan los cascos de los caballos. Galopan los briosos corceles. Y el ángel del Señor anuncia que caiga una dura maldición sobre Meroz y sus habitantes, pues no acudieron como los valientes en ayuda del Señor. Bendita sea entre las mujeres a él, la esposa de Eber el Kenita. Bendita sea entre las mujeres del campamento. Agua pidió Sísara, leche le dio Jael, crema le dio en un tazón especial. Mientras tanto, tomó la estaca con la izquierda y el mazo de trabajo con la derecha. Y dando a Sísara un golpe en la cabeza, le rompió y atravesó sus sienes. Sísara se retorcía a los pies de Jael. Retorciéndose de dolor, cayó al suelo. Y allí donde cayó,
allí quedó muerto. La madre de Sísara, afligida, se asoma a la ventana y dice: ¿por qué tarda tanto en llegar su carro? ¿Por qué se retrasa su carro de guerra? Algunas damas sabiondas le responden, y aun ella misma se repite: seguramente se están repartiendo lo que ganaron en la guerra. Repito, seguramente se están repartiendo lo que ganaron en la guerra. Una esclava y aún dos para cada guerrero. Para Sísara las telas de colores, una tela y aún dos, bordadas de varios colores para el cuello del vencedor. Que así sean destruidos, Señor, todos tus enemigos, y que brillen los que te aman, como el sol en todo su esplendor. Después de eso hubo paz en la región durante 40 años. Palabra de Dios. El capítulo número 5 del libro de Jueces es un cántico, es un canto que hace la profetisa y juez de Israel, Débora, junto con Barak. El hombre, creo que leíamos en el capítulo anterior, que era de la tribu de, Neftalí, de la tribu de Neftalí, era Barak. Y ellos cantan en honor a Dios, en honor en cómo el Señor les entregó al ejército de Sísara y cómo pudieron vencer los israelitas a pesar de estar en desventaja militar y tecnológica. Los israelitas, a causa del rey cananeo Jabín, no tenían armas. Este rey se había encargado durante sus años de opresión de quitarle las armas a los israelitas, de no permitir que tuvieran armamento. Y Débora surge, como ella misma lo dice en el cántico que hace Débora, de victoria del Señor. Ella reconoce que en su tiempo y durante mucho tiempo no había hombres valientes en Israel que tuvieran y tomaran la decisión de ir a la guerra confiando en el Señor para liberar al pueblo de Dios. Y es ahí cuando ella surge como madre de Israel, como una madre israelita desesperada por la situación caótica que vivía Israel en su momento, a causa de una generación sin fe, de una generación entregada a imitar la vida de los cananeos. Tanto así que ya muchos habían empezado a adorar a dioses falsos. Ese es el contexto en el que surge Débora. Y Débora es prefigura de la Santísima Virgen María. Al igual que Débora, la Virgen María es la madre de Israel por excelencia. Es como veremos más adelante, quien va a cantar el cántico de victoria del Señor. Ella le va a contar al evangelista Lucas, ya muchos años después de la resurrección, el Magnificat. Y en el Magnificat, como lo veremos más adelante, María le agradece al Dios de Israel por la victoria de nuestro Señor Jesucristo, no solamente por los pecados de Israel, sino por los pecados de la humanidad entera.
ella va a ser la bendita entre las mujeres. Fíjense que este cántico parece un Magnífica. Débora es prefigura de María. Es esa madre de Israel que en tiempos difíciles se levanta y entrega a un libertador. Ella entrega a Israel, entrega al mundo a un libertador. Y no cualquier libertador, entrega al libertador de la humanidad. La Theotokos es la que va a permitir que la segunda persona de la Trinidad pueda llegar a ser humana. Por eso como veremos más adelante, su forma de ser, su existencia es singular. Es singular. Durante el cántico vemos cómo se nos revela el momento histórico, el contexto social, el contexto político, el contexto espiritual en el que surge Débora. Débora surge cuando los hombres de Israel se han olvidado de luchar, se han olvidado de el compromiso que tenían con Dios de conquistar la tierra prometida y de liberarla de los cananeos. Se han unido a ellos a través del matrimonio, de los matrimonios, y han llegado a adorar a dioses falsos. Esta cobardía hace que una mujer sea la que ponga el pecho, sea la primera que surja, sea la primera la que tome la batuta, y posteriormente va a llegar Barak, ¿sí? Barak después va a llegar a liderar los ejércitos de Israel, pero algo muy importante, la victoria es del Señor. Quien vence realmente a Sísara es el Señor. A través de su obra envía la lluvia, manda a que las fuerzas del cielo contribuyan a la desventaja tecnológica que tenía Israel y hace que los carros de hierro pasen de ser una ventaja tecnológica a ser una desventaja, porque no se pueden mover en el barro. Y es ahí cuando los israelitas, con sus espadas y luchando cuerpo a cuerpo, comienzan a vencer a los cananeos, los cuales huyen, pero ninguno se salva, todos mueren. El único que aparentemente logra salvarse es Sísara, el líder, pero cae de la manera más humillante posible para un guerrero. Cae en manos de una mujer, cae confiando en una mujer. Sísara llega a el campamento de Eber, que es un kenita, y que tiene un tratado de paz con el rey de Sísara, ¿verdad? Que es Javín, y él cree que ahí va a estar protegido. Y vamos a ver que la mujer de Eber, que se llama Jael, lo que hace es que lo mata, lo asesina de una manera bastante compleja. Le da leche y hace que se duerma. Y cuando él se duerme aprovecha y con una de las estacas con las que se fijaban las carpas y con un martillo le traspasa el cráneo, las sienes, y lo deja ahí muerto. Por eso es que Débora en su cántico dice: bendita sea entre las mujeres Jael. ¿A quién se parece eso? ¿A quién se parece eso? ¿A quién se parece ese saludo? Otra cosa que nos llama la atención es cómo en el cántico se nos habla acerca de la mamá de Sísara. Cómo se preocupa por su hijo. Cómo espera que él
salga victorioso ante el pueblo de Dios, ante el pueblo de Israel. ¿Y cómo cree que él, como guerrero victorioso, va a repartirse las prendas y las pertenencias de sus adversarios? En este caso, el pueblo de Israel. Llama también la atención cómo en los tiempos de Moisés, la tribu de Rubén, la tribu de Gad, la media tribu de Manasés, apoyó hasta el final a sus hermanos que estaban al este del río Jordán. Pero ya en estos tiempos de los jueces, Rubén se queda del otro lado solamente observando como un jugador pasivo, mostrando la indiferencia hacia el destino de sus hermanos. Cabe recordar que Débora, por muchas razones, es prefigura de la Santísima Virgen María. Es una madre de Israel que surge en un momento crucial de la historia para cambiar, ¿verdad?, el destino de Israel. Surge como apoyo. Ella no es la que lidera la batalla. La batalla la lidera Barak. Así como Cristo es el que batalla contra el demonio, contra el pecado y contra la muerte. Pero ella está ahí. Y es como Jael también, bendita entre las mujeres, ¿sí? Y sobre todo, ¿por qué me llamó la atención? ¿Por qué identifiqué a Débora con María? Por el cántico de victoria, por el Magnífica. Por eso, Débora es prefigura de María, para la gloria de Dios. Ok, esta noche vamos a profundizar un poco acerca de la figura de la Santísima Virgen María. La Virgen María bíblica, la María bíblica. Los hermanos separados odian a María. Odian a María. Y creen que la hiperdulia, que es la veneración a la figura de la Santísima Virgen María, es idolatría. Técnicamente están equivocados. ¿Qué es la hiperdulia? La hiperdulia es la veneración a la Virgen María. Luego está la protodulia, que es la veneración a San José. Y luego viene la dulía, que es la veneración a los santos. Esta veneración es honrar, reconocer, respetar, valorar a una persona por el compromiso y por la colaboración que tuvo y ha tenido con Dios en el plan de salvación. La Virgen María tiene un papel singular. María es la criatura singular. No hay una criatura, ni en este universo, ni en el universo donde está Dios, igual a la Virgen María. Es un ser único. Pueden haber muchos serafines, que es el coro angelical más alto. Muchos querubines, tronos, potestades, virtudes, arcángeles, ángeles, etc. Pero solamente va a haber una Virgen María. Solamente va a haber una Madre de Dios, una Theotokos, porque solamente Dios pudo crear a esta criatura singular una sola vez. Y vamos a verlo que estaba profetizada desde el Antiguo Testamento. Vámonos al libro de Isaías. Isaías, capítulo 7, versículos del 10 al 14. Dice, segundo mensaje, el nacimiento de Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros. El Señor dijo también a Ahaz, pide al Señor tu Dios
que haga un milagro que te sirva de señal. Ojo con esto. Ojo con esto. Señal. Pídele a tu Señor, al Señor tu Dios, que haga un milagro que te sirva de señal. Ya sea abajo en lo más profundo o arriba en lo más alto. Señal, milagro en lo más alto. Quédense con esas palabras. Ahaz contestó: no, yo no voy a poner a prueba al Señor pidiendo una señal. Entonces Isaías dijo: escuchen ustedes, los de la casa real de David. ¿Les parece poco molestar a los hombres que quieren también molestar a mi Dios? ¿A mi Dios? Pues el Señor mismo les va a dar una señal. La Virgen está encinta y va a tener un hijo, al que pondrá por nombre Emmanuel, palabra de Dios. Entonces, desde 600 años antes de la aparición de María, ya al pueblo de Israel se le estaba informando que hay una señal poderosa, un milagro iba a ocurrir. Esa señal iba a identificar la llegada del Redentor, la llegada del Mesías. ¿Cuál era la señal? Una mujer, una jovencita de Israel que no conocía varón, iba a estar embarazada. Esa iba a ser la señal que el mismo Dios iba a darle al pueblo de Israel, a la casa real de David. Ese es el milagro. Esa es la señal de que viene de lo más alto del cielo, que se presenta en lo más alto del cielo. Una mujer sin intervención de la semilla masculina, sin el semen, sin el espermatozoide, iba a dar a luz a un varón. Le están diciendo al pueblo de Israel: ojo, esta va a ser la señal de que el Mesías, el Verbo encarnado, el prometido, iba a llegar, ¿sí? Y va a llevar como nombre Emmanuel, por eso es un varón. Emmanuel, nombre de hombre. Y Emmanuel significa Dios con nosotros. La Virgen que va a dar a luz a Dios, Theotokos, Madre de Dios, o Theotokos, es griego. Y María es Madre de Dios, porque Jesús es Dios. No es el Padre, es el Hijo, pero tiene la misma esencia, consustancia que el Padre. Y solo tres seres que conforman a Dios, los tres conforman a Dios, tienen esa naturaleza. Los Elohim, Padre, que conocemos como Yahvé, el Hijo, que lo hemos visto y que nos muestra cómo es el Padre, porque el Padre es invisible, y el Espíritu Santo. Tres personas con tres voluntades diferentes y con tres funciones distintas. Y tres maneras de actuar distintos. Eso lo hace una persona, no una energía ni un disfraz. Eso lo hacen personas, ¿sí? Tiene voluntad propia, tienen características y personalidad propia. El Padre tiene su personalidad, el Hijo tiene su personalidad y el Espíritu Santo tiene su personalidad. Cada uno de ellos tiene unas funciones diferentes y entre los tres hay relaciones. ¿Listo? Vamos a ver cómo esta profecía se cumple en la persona que nosotros llamamos Virgen María.
y que veneramos en la Iglesia Católica. Vamos a ver quién es y por qué razón la veneramos y la amamos de corazón. Vámonos al Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículos del 26 al 38. ¿Por qué es importante? ¿Qué la hace especial? ¿Qué tiene de especial esta señora, esta mujer? ¿Sí? Dice, a los 6 meses, Dios mandó al ángel Gabriel a un pueblo de Galilea llamado Nazaret. María de Nazaret. ¿A quién mandó Dios? Al ángel Gabriel. Ni más ni menos. Donde vivía una joven llamada María. María de Nazaret. ¿Quién la visita? El ángel Gabriel por orden de Dios. La señal de lo alto que dice Isaías. Donde vivía una joven llamada María. Era virgen, señorita. No había tenido relaciones sexuales con ningún hombre de Israel ni de ninguna otra parte, pero estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José. ¿Recuerdan? Descendiente del rey David. ¿Sí? Recordamos la profecía de Isaías. Escucha, casa real de David. La señal es esta. La señal que manda el Señor. Fíjense. El ángel entró en el lugar donde ella estaba y le dijo: salve, llena de gracia, el Señor está contigo. Un ángel que ve a Dios, que es uno de los 7 ángeles que rodean el trono de Dios, que es enviado por Dios mismo, el Padre. Saluda a esta señora, esta joven, en ese momento estaba joven. Un ángel que está en la presencia del Altísimo, que sirve para cosas muy importantes en el mundo espiritual, en el mundo físico, y la saluda como toda una reina. Salve. Era un saludo que solamente se le daba a la realeza. Salve. Llena de gracia. La gracia solamente la da el Espíritu Santo. El Señor está contigo, el Padre. María se sorprendió de estas palabras y se preguntaba qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo: María, con nombre propio, no tengas miedo, pues tú gozas del favor de Dios. Miren la persona que odia a nuestros hermanitos separados, a la persona que goza del favor del Altísimo, pero ellos la odian, le dicen la borrachona, la cabellona y toda una clase de improperios. A la persona que un ángel de la élite angelical del ángel Gabriel, el cual la saluda como reina, como su reina, y a la cual está llena del Espíritu Santo, goza, rebosa del Espíritu Santo, y que tiene el favor de Dios. A esa señora ellos la odian. Ahora vas a quedar encinta, tendrás un hijo, cumpliendo la profecía de Isaías, y le pondrás por nombre Jesús, Yeshua, o Yahvé salva. ¿Sí? Será un gran hombre al que llamarán Hijo de Dios Altísimo. Y Dios, el Señor, lo hará rey, como a su antepasado David, para que reine por siempre sobre el pueblo de Jacob, el pueblo que defendía Débora y Barak. Su reinado no tendrá fin. Esa es la Iglesia Católica. María preguntó al ángel: ¿cómo podrá suceder esto si no vivo con ningún hombre? Ahí donde viene el milagro, la señal de Dios. El ángel le contestó:
el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Dios Altísimo se posará sobre ti. No sobre Elena de White, no sobre Piraquile, sobre María. Por eso el niño que va a nacer será llamado Santo e Hijo de Dios. Por eso es la Theotokos, Madre de Dios. También tu pariente Isabel va a tener un hijo, a pesar de que está anciana. La que decían que no podía tener hijos, está encinta desde hace 6 meses. Para Dios no hay nada imposible. Entonces María dijo: yo soy la esclava del Señor. Que Dios haga conmigo como me has dicho. Con esto el ángel se fue. Palabra del Señor. Dios había creado a María de una manera singular. No hay otra criatura creada como María. No la hay. No la va a haber. Teológicamente no es posible. Solamente iba a haber una sola María. Solamente hay una sola María. Y es la criatura más singular de este universo y del cielo. Porque en ella estuvo la plenitud de Dios. El Padre le dio el favor. El Hijo se engendró y el Espíritu Santo la llenó de gracia. Entonces, ¿cómo es posible que yo diga que soy cristiano, que amo a Dios, que amo a Jesús, que porque digo alas, bla, 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 estoy lleno del Espíritu Santo porque hablo en lengua y bla, 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 y odio a la Santísima Virgen María? Hermanos y hermanas, el que odia a la Santísima Virgen María, como veremos más adelante, no puede decir que tiene al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no te va a impulsar a que odies a quien Él amó hasta el extremo, de que el Verbo encarnado se hiciera carne con ella, tomara de su sangre y de su carne para poder revestirse de nuestra naturaleza humana. No, queridos hermanos, si le ponemos razón, el Espíritu Santo te va a llevar a amarla, te va a llevar a respetarla, te va a llevar a venerarla. No adorarla, porque adoración solamente es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Adoración es decir que algo o alguien es el creador. Y la Iglesia Católica muy clarito está en sus estatutos y en su catecismo, solamente es la Trinidad. De María hacia abajo es veneración. Vamos ahora a ver el Magnificat. Vamos a ver cómo María y Débora tienen un paralelismo. Vámonos ahí mismo a Lucas capítulo 1, versículos del 39 al 56. Dice: por aquellos días María se fue deprisa a un pueblo de la región montañosa de Judea y entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Zacarías era sacerdote del templo. Ahí fue donde se quedó mudo. Era del turno de Abdías. Conocía la ley, conocía la historia de Israel, conocía a Moisés perfectamente. Era sumo sacerdote, o era sacerdote, perdón. Y su mujer era una israelita pura. Era una israelita pura, porque para haberte escogido como la madre del profeta más grande del Antiguo Testamento, como lo fue Juan el Bautista, tú debías ser alguien bien fiel a Dios. Y vamos a ver qué pasa con Isabel. Dice: cuando Isabel oyó el saludo de María, la criatura se le estremeció en el vientre y ella quedó llena del Espíritu Santo. A la llegada de María, que está llena, rebosante del Espíritu Santo,
cuando llega ante Isabel, le transmite el Espíritu Santo que lleva. Y el Espíritu Santo hace que Isabel exprese lo siguiente. Entonces con voz muy fuerte dijo: Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres, y ha bendecido a tu hijo. ¿Quién soy yo, una esposa de un sacerdote de Israel, para que venga a visitarme la madre de mi Señor? Una israelita, conocedora de la Torá, esposa de un sacerdote del templo de Jerusalén, reconoce, llena del Espíritu Santo, que la persona que está en su presencia es la Teotocos, la madre de mi Señor. Lo que está diciendo Isabel es que está reconociendo que el ser que está en el vientre de María es su Dios, es el Dios de Israel. Por eso ella le dice: ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor? Y para Isabel, su Señor era Adonai, era Yahvé. Y es ahí donde Isabel da testimonio de la Teotocos. Pues tan pronto como oí tu saludo, mi hijo se estremeció de alegría en mi vientre. Dichosa tú por haber creído que han de cumplirse las cosas que el Señor te ha dicho. A diferencia de Eva, que no le creyó a Dios, sino que le creyó al ángel del mal, Satanás, María le cree a Dios, cree las palabras de Dios, que en su momento y en su contexto eran menos creíbles que en el momento en que Eva estaba en el Edén. Y son dos ángeles con los que estas mujeres hablan. Lucifer, que trae la muerte a través del pecado, y Gabriel, que trae el mensaje de salvación, y con ellos el fruto. Bendito es el fruto de tu vientre. Bendito es el fruto bendito lo recibe María a través del mensaje de Gabriel. En contra del fruto prohibido que trajo Lucifer a Eva, y con ello la muerte. Mientras que a través de la anunciación viene el fruto bendito que nos trae la vida eterna nuevamente. Miren cómo juega Dios con las cosas, cómo reconstruye lo destruido, cómo rearma lo desarmado. Un ángel, una mujer, un fruto. Un ángel, una mujer, un fruto. María dijo: mi alma alaba la grandeza del Señor. Este es el Magnífica. Mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador, porque Dios ha puesto sus ojos en mí, su humilde esclava. Y desde ahora siempre me llamarán dichosa, bienaventurada, porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas. El milagro portentoso que le dijo Isaías a Ahaz. Porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas. Santo es su nombre. Dios tiene siempre misericordia de quienes lo reverencian. Actuó con todo su poder, deshizo los planes de los orgullosos, como Sísara con Débora, derribó a los reyes de sus tronos y puso en alto a los humildes. Llenó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Ayudó al pueblo de Israel, su siervo, y no se olvidó de tratarlo con misericordia.
Así lo había prometido a nuestros antepasados, a Abraham y a sus futuros descendientes. María se quedó con Isabel unos 3 meses y después regresó a su casa. Palabra del Señor. Entonces vemos aquí por qué María es importante. Por qué María tiene un puesto especial y singular en la vida de la iglesia de Cristo. Otra de las señales, además de la Eucaristía, además de las Santas Escrituras creadas y diseñadas por la Iglesia Católica, también es señal de la iglesia verdadera el que tenga a la Virgen María. La iglesia que tenga a la Virgen María es la iglesia de Cristo. Todas las demás son copias. Todas las demás puede que llegues cojo, pero si estás en la iglesia de Cristo, obvio, tienes que esforzarte. Obvio, tienes que tomar tu cruz y seguir tu camino hasta el día de tu muerte. Porque los católicos no tenemos la salvación asegurada, ¿sí? Si no descuidamos, si no dormimos, nos la pueden robar. No es que porque solamente sea católico y camine una vez al año la procesión los 16 de julio, ya yo estoy salvo. Esto es una lucha diaria. Todos los días, todos los días. Vamos ahora a ver cómo esta señora que tanto odian nuestros hermanitos separados fue la que inició los milagros de su Hijo. La vida milagrosa de Jesucristo, el ministerio de señales milagrosas de Jesucristo, las empieza por causa de su mamá. Nos lo va a decir el apóstol Juan. Vámonos a Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículos del 1 al 12. Vamos a ver si María ya cumplió su función. María solamente era parir a Jesús y ya. No, señores. No, señores. Y está en la Biblia. Dice, una boda en Caná de Galilea. Al tercer día hubo una boda en Caná, un pueblo de Galilea. La madre de Jesús, ahí la identifica, estaba allí. Y Jesús y sus discípulos fueron también invitados a la boda. Se acabó el vino y la madre de Jesús le dijo, ya no tienen vino. Jesús le contestó, mujer, ¿por qué me dices esto? Mi hora no ha llegado todavía. El Señor todavía no tenía planeado, presupuestado, empezar las señales milagrosas públicamente. Su primer milagro para iniciar el ministerio. Le había demostrado a los apóstoles previamente que Él era el Señor, pero ellos todavía estaban empezando a desarrollar la fe. Entonces, este milagro es el que, como nos dice el apóstol, va a iniciar la vida milagrosa de Jesús. Con este arranca. María dice esto, mira, mujer, ¿por qué me dices esto? Mi hora no ha llegado todavía. Ella dijo a los que estaban sirviendo, hagan todo lo que Él les diga. Había allí 6 tinajas de piedra para el agua que usan los judíos en sus ceremonias de purificación. En cada tinaja cabían de 50 a 60 litros de agua. Jesús dijo a los sirvientes, aunque Jesús le dijo a su madre que todavía no tenía pensado iniciar su ministerio público, no le dijo que no, no la desobedeció, no se hizo el loco. Ante la petición y la intercesión de su madre por los novios y sus familias, Jesús empieza su ministerio de milagros. María arranca los milagros públicos de Cristo. Y miren lo que pasa.
Jesús dijo a los sirvientes: llenen de agua estas tinajas. Las llenaron hasta arriba y Jesús les dijo: ahora saquen un poco y llévenselo al encargado de la fiesta. ¿Qué sucede ahí? Jesucristo, en su primer milagro de vida pública, hace una transustanciación, lo que hace el sacerdote católico cuando a través del poder del Espíritu Santo permite que la hostia, el pan, se convierta en cuerpo real y verdadero de Cristo. Y el vino se convierta en sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí hay una transustanciación, o sea, cambio de sustancia. Cristo, su primer milagro es una transustanciación, porque el agua es una sustancia diferente al vino. Hay una transustanciación. Ahora saquen un poco y llévenselo al encargado de la fiesta. Así lo hicieron. El encargado de la fiesta probó el agua convertida en vino, sin saber de dónde había salido. Solo los sirvientes lo sabían, pues ellos habían sacado el agua. Así que el encargado llamó al novio y le dijo: todo el mundo sirve primero el mejor vino, y cuando los invitados ya han bebido bastante, entonces se sirve el vino corriente. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. O sea que María hizo que Jesús generara el mejor vino. Esto que hizo Jesús en Caná de Galilea fue la primera señal milagrosa. María, desde su concepción, desde su idea en el Antiguo Testamento, viene relacionada con los milagros. Ella es el gran milagro de Dios. Ella es el gran milagro de Dios. Y fíjense que por intercesión de ella, Jesús inicia su ministerio de señales milagrosas. Ella lo impulsa, ¿sí? Ella es la que inicia la vida milagrosa de Jesús, con una transustanciación donde el vino está incluido. Ojo con eso. Esto que hizo Jesús en Caná de Galilea fue su primera señal milagrosa con la cual mostró su gloria. Y sus discípulos creyeron en él. Por eso nosotros los católicos decimos que María nos lleva a Jesús. Después de esto se fue a Cafarnaúm, acompañado de su madre. Sus hermanos, que no son hijos de María, sus hermanos es un título que se le daba a todos los parientes, por lo general de la misma tribu. Si tenías unos primos, unos sobrinos, por allá metiditos, unos tíos, todos esos eran tratados como tus hermanos, porque pertenecían a la misma tribu, en este caso de la tribu de Judá. Y sus discípulos, y allí estuvieron unos cuantos días. Palabra del Señor. Ahora vamos a ver quién recibe a María. Al morir Jesús, no nos importa María, porque María no es importante, según en la concepción protestante. ¿Sí? Vamos a ver que no, lo que dice la palabra, lo que realmente dice la palabra de Dios, tanto que ellos se jactan de la sola escritura. Vámonos a el Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículos del 23 al 27. Dice: después que los soldados crucificaron a Jesús, recogieron su ropa. Fíjense cómo lo que pasa en el cántico de Débora, que la mamá de Císara pensaba que él se estaba repartiendo el botín, lo hacen los soldados romanos enfrente de la mamá del crucificado. O sea, por lo menos la mamá de Císara no vio el cuerpo de su hijo, ni cómo Jael le clavó la estaca en la sien con un martillo. María sí vio cómo maltrataron y cómo clavaron a su hijo en una cruz y lo mantuvieron ahí por 3 horas o 6 horas, no sé, no me acuerdo ahora. Sí, miren la diferencia.
Y aún así los soldados vienen y dice, tomaron también la túnica, pero como era sin costura, tejida de arriba abajo de una sola pieza, los soldados se dijeron unos a otros, no la rompamos, sino echemos la suerte a ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura que dice, se repartieron entre sí mi ropa y echaron a suerte mis túnicas. Esto fue lo que hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre. Desde que Cristo viene al mundo en su vientre hasta que deja su vida en la cruz, María está al lado de Cristo. Y la hermana de su madre, María, esposa de Cleofás, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre y junto a ella al discípulo a quien él quería mucho, dijo a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego le dijo al discípulo, y con el discípulo le dice a toda la iglesia, porque él es apóstol, recuerden, columna y base de la iglesia. Ahí tienes a tu madre. Desde entonces ese discípulo la recibió en su casa. Palabra del Señor. Entonces recibir a María en nuestra casa como nuestra madre es una orden de Jesucristo para el discípulo amado. Si tú quieres ser discípulo amado, debes recibir a su madre en tu casa y amarla como tu madre. Para terminar, vamos a Apocalipsis, capítulo 12, versículos del 1 al 2. Primero, la mujer se llama este capítulo. Dice, apareció en el cielo una gran señal. Una mujer envuelta en el sol como un vestido, la gracia, llena de gracia. El sol es la justicia de Cristo. ¿Sí? Con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas en la cabeza. La luna es el Antiguo Testamento. Y la corona con 2 estrellas en la cabeza son los 12 apóstoles. La mujer estaba encinta y gritaba por los dolores del parto, por el sufrimiento de dar a luz. Algunos dirán, pero si María no pecó, porque tuvo sufrimiento a la hora del parto, porque esta es la vida en general. María tuvo los dolores de parto no en el nacimiento de Jesús, sino en la cruz del Calvario. Aquí está escribiendo Juan. Juan escribe el Apocalipsis. Juan, el discípulo amado. Juan estuvo con María y vivió con María toda la pasión de Cristo. Juan estuvo con María viendo a Cristo ser clavado en la cruz. Lo vio elevarlo, el que lo elevaron en la cruz, y lo vio agonizando. Lo vio también siendo traspasado por el Longino. Así que para Juan, María es esa mujer, la gran señal en el cielo, revestida de la gracia y la justicia de su Hijo, que tiene el Antiguo Testamento, ¿verdad?, en sus pies, y tiene a los 12 apóstoles alrededor. ¿Recuerdan Hechos 2, Pentecostés? La mujer estaba encinta y gritaba por los dolores de parto. Vuelvo y repito, este parto no es el parto de la Navidad, es el parto del Viernes Santo, por el sufrimiento de dar a luz. Luego viene del 5 al 6, dice, y la mujer dio a luz un hijo varón, el cual ha de gobernar a todas las naciones con cetro de hierro. Pero su hijo le fue quitado y llevado ante Dios, ese es Cristo, y ante su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde Dios le había preparado un lugar para que allí le dieran de comer durante 1260 días. Ahora viene del 13 al 17. Cuando el dragón se vio lanzado a la tierra,
persiguió a la mujer que había tenido el hijo. La única persona que tuvo un hijo y que el hijo le fue arrebatado al cielo para estar al lado del trono de Dios se llama María de Nazaret. Más nadie. Pero a la mujer se le dieron dos grandes alas de águilas, eso es la asunción, para que pudiera volar a su lugar en el desierto, lejos del dragón, donde tenían que darle de comer durante 3 años y medio. El dragón arrojó agua por la boca para formar un río que arrastrara a la mujer, pero la tierra ayudó a la mujer, pues abrió la boca y se tragó el río que el dragón había arrojado por su boca. Con eso, el dragón se puso furioso contra la mujer, por eso la odia. Los que son de el dragón odian a la mujer que parió a Cristo. Y fue a pelear contra el resto de los descendientes de ella, o sea, contra nosotros. Contra los que obedecen los mandamientos de Dios y siguen fieles al testimonio de Jesús. Palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.